Muchachos, vamos a hablar acerca de la dinámica uterina ahora. Entonces, primero vamos a dejar claro que es una contracción. La contracción ocurre cuando se empieza a aumentar los niveles de estrógenos, lo que hace que haya una respuesta por parte del miometrio. Lo que me da a mí, incrementando los receptores de oxitocina, una contractilidad miometrial, es decir, que se empieza a ver como un calambre dentro del útero. Y es lo que nosotros sentimos como una contracción. Las contracciones son de dos tipos. Las primeras son tipo 1 o de Álvarez. Son de baja intensidad, son de más o menos de 2 a 4 milímetros de mercurio, con una frecuencia de aproximadamente 1 por minuto, pero no son percibidas por la mujer que está en embarazo, ni tampoco por la palpitación abdominal. Aparecen hasta las 30 semanas, están ahí todo el tiempo, generalmente se dan más cuando el bebé se mueve. Y esas contracciones que están todo el tiempo ahí, las de Álvarez, son contracciones que sirven sobre todo para empezar a cerrar el cuello del útero y así evitar que se pierda el embrión. Es decir, lo que vamos a evitar es que haya un aborto espontáneo. Están todo el tiempo, no se olviden, hasta las 30 semanas, están ahí, son muy bajitas de intensidad, casi no se sienten y son muy frecuentes porque son casi que 1 por minuto. Pero no se van a sentir, entonces lo único que van a lograr hacer es evitar que vaya a haber un aborto. Me cierran el cuello del útero para que no se expulse el feto. Y las tipo 2 o de Braxton Hicks son ya de mayor intensidad, o sea que se van a sentir un poco más, pero con una frecuencia menor, entonces casi siempre hay de 1 cada 10 minutos y ocurren ya después de la semana 30. La actividad del músculo uterino aumenta en una forma más lenta pero progresiva y lo que hace es que haya un endurecimiento indoloro del útero, que me va a causar que el niño, el bebé, se vaya centralizando, organizando y poniéndose en la forma como va a estar. Después de la semana 30, el niño ya empieza a hacer una rotación, es decir, que si él estaba con la cabeza hacia arriba, él empieza a rotar hasta que la cabeza le queda acá. ¿Eso de qué manera se da? Gracias a las contracciones que están presentes todo el tiempo. Funciones de las contracciones uterinas. ¿Por qué están o por qué se dan? Lo primero que hacen es hacer que haya una formación del segmento inferior del útero, que es la parte acortada entre el cuello del útero y el cuerpo como tal. Lo que me va a hacer es minimizar esto para que el niño logre pasar más fácil por el canal vaginal. Hace modificaciones cervicales haciendo una centralización, un borramiento y una dilatación. Las últimas, cada vez que va dando o me va dando a mí una contracción, ocurre una dilatación del cervix, es decir, que se va abriendo el cuello uterino cada vez más y más, lo que va a permitir más adelante pues la salida del bebé. Recuerden que por ahí va a pasar una cabeza que es bastante grandecita y por eso necesita dilatarse bastante. También ayuda a hacer la formación de la bolsa de aguas, es decir, que hace una separación de las membranas donde está contenido el bebé y el líquido amniótico del resto de las membranas para dejarlo a él como solito. Y por último me logra hacer un descenso del bebé contra el útero al contraerse, empujando al bebé hacia abajo siempre y haciendo que él quede en la posición que debe tomar, cefálica, con la cabecita hacia abajo y las extremidades hacia arriba. Recuerden que lo primero que él me va a mostrar a mí es la cabeza. Las contracciones hacen esto durante el parto, hacen propulsión fetal, aumentan las contracciones y lo que hacen es ir moviendo el útero de tal manera que el niño va a ir saliendo de ahí. Este es el cuellito del útero o del cervix para que lo tengan en cuenta, que es el que se va a terminar borrando, dilatando y acortando para poder que el niño pase por ahí. Posiciones para aliviar las contracciones uterinas. Es muy importante que pongamos a la paciente en una posición cómoda y que le sirva a ella para sentirse mejor. Y mucho mejor también si la podemos dejar acompañarse de alguien mientras está en el proceso del trabajo de parto. A veces se sienten más seguras con la mamá o con la pareja o con la mejor amiga, una hermana.
hay que dejar que ocurran ese tipo de cosas, se puede dejar que pasen. Es necesario también que esté acompañada de alguien porque no pueden confiar siempre en nosotros y se sienten más cómodos con otra persona. Entonces esa es una posición sentada, de espaldas. Aquí está con su pareja, como les había comentado. Y aquí tenemos algunas posturas para que las tengan en cuenta. Esa es la postura que utilizamos en el hospital normalmente, pero no quiere decir que sea la única postura que se pueda utilizar, porque también se puede poner de cuclillas, como era antes, eso contaban las abuelas, sentada, de pie. Esta casi no se utiliza en 4 patas porque es más difícil poder hacer pues un parto en esa posición, pero las otras sí son más comunes, sobre todo cuando ustedes si van a trabajar en una comunidad indígena, es más común que utilicen otro tipo de posturas y que no les guste tanto la litotomía. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de los mecanismos del parto. Es un conjunto de movimientos que realiza pasivamente el feto. Pasivamente significa que no lo siento, que son muy despacios, que no se dan cuenta la mamita de lo que está ocurriendo. Durante su progresión por el canal del parto, y él tiene varias formas de ir pasando por ese canal. Entonces hay movimientos que se dividen en dos. Los primeros son los intrapelvianos, es decir, los que ocurren dentro de la pelvis, y por otro lado están los extrapelvianos, los que ocurren por fuera de la pelvis. Este videito lo voy a partir en dos y voy a seguir con los intrapelvianos y los extrapelvianos por otro lado para que no os quede muy largo.